Cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferms, constituyente andino por la República de Colombia y delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, Colombia. En el día de hoy queremos iniciar estos talleres dinámicos que hemos preparado para ustedes, para todas las personas que quieren conocer y aprender sobre conceptos políticos, sobre estrategias comunicacionales y fundamentalmente sobre la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de Colombia. En este primer taller vamos a hacer una sesión introductoria que hemos denominado sesión cero, en la cual vamos a explicar conceptos políticos modernos en la actualidad. Vamos a explicar cuáles son esos conceptos que se vienen aplicando eh, en los diferentes procesos electorales, en los diferentes procesos políticos modernos y vamos a hablar sobre algunas estrategias que se vienen aplicando. Bueno, esto es a modo de un taller pedagógico que venimos adelantando, no solo para trabajar concretamente procesos argumentativos de cómo poder defenderse de los ataques mediáticos, de las noticias falsas, de las fake news, cómo defenderse también de la calumnia o la injuria política, que es algo fundamental en este tipo de procesos. Y bueno, estamos adelantando este proceso con el apoyo de la Corporación Comunidad Andina Suramericana, CONASURCOR, y la Organización Mundial de Estudiantes, OME. Bueno, vamos entonces a iniciar este importante taller en nuestra sesión introductoria, como les decía ahora, o sesión cero, donde vamos a exponer unos conceptos básicos para que ustedes los tengan presentes y los puedan compartir con otras personas, con otros compañeros, personas que vienen trabajando el proceso político y puedan, digamos, generar un discernimiento conceptual, puedan generar opiniones, puedan generarse cuestionamientos y también puedan generar este proceso de retroalimentación que es fundamental en política. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a inicio a el taller dinámico, sesión introductoria o sesión cero, que vamos a compartirles a continuación. Aquí tenemos entonces nuestra primer diapositiva y en esta primera diapositiva tenemos los talleres dinámicos, sesión cero o sesión introductoria. Tema, conceptos generales modernos en política. Bueno, mi nombre es Alexander Ferms, como ustedes saben, soy constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem por el sector social desde el año 2012. Soy el único constituyente que queda a nivel de Colombia. Bueno, vamos entonces a iniciar con esta primera imagen. Tenemos la imagen de un desierto y unas flores que emergen de ese desierto. Esto significa que en medio de la adversidad siempre habrá esperanza. Y Colombia hoy tiene una esperanza que está representada en la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces, ese es nuestro primer mensaje de entrada. Hay esperanza y tenemos la fe puesta de que en medio del desierto, en medio del desastre nacional que hoy vive Colombia, en medio de tanta desolación, siempre hay esperanza, siempre hay vida que florece en medio de la adversidad.
Vamos entonces a arrancar con nuestra sesión introductoria. Deseamos comenzar aquí en la Nación Neogranadina de Colombia un proceso de transición hacia el cambio para construir una nueva nación con justicia social y equidad. Ese es el propósito que tenemos desde el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, por el cual hemos venido integrando a varias organizaciones a nivel nacional. En este momento hay alrededor de 12 organizaciones que nos acompañan y se están sumando nuevas organizaciones, movimientos sociales, políticos, comités, que de pronto no han sido tenidos en cuenta por la Dirección Nacional del Pacto Histórico, por los demás partidos que integran o demás organizaciones políticas que integran al Pacto Histórico en Colombia. Nosotros les estamos dando la oportunidad de que se integren desde esta campaña internacional para que su voz sea escuchada. Bueno, adicionalmente, en esta nueva etapa de nación que nosotros estamos avisorando, creemos que se va a permitir el crecimiento del país. En esta nueva etapa vamos a tener oportunidades para todos, sin corrupción y sin politiquería, que es fundamental para que el país funcione. De lo contrario, el esfuerzo que estamos haciendo no serviría de nada. Bueno, algo muy importante que queremos dejarles en claro de entrada, esto es un compartir. Nosotros compartimos nuestro conocimiento con ustedes y nuestros conceptos para un aprendizaje conjunto. Esta no es la última palabra. Este no es el último concepto. Este no es, digamos, la, la última frase que se diga sobre un concepto de política, de movimiento social o de conceptos modernos. No. Este es uno de los conceptos que estamos manejando a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, a nivel de América Latina, y estamos muy, digamos, muy interiorizados con las realidades de nuestro continente. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de adaptar de la mejor manera posible estos conceptos para que ustedes los puedan entender de una forma sencilla, simple y, digamos, sin mayores palabras sofisticadas. Bueno, adicionalmente, de que vamos a realizar un aprendizaje conjunto desde la política hacia otros sectores como las comunicaciones, vamos a integrar los conceptos que vamos a compartir con ustedes en política con los conceptos de comunicaciones, estrategias comunicacionales y cómo se deben aplicar o cómo se podrían aplicar mejor en las propuestas de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces aquí lo importante es que lo que nosotros les vamos a compartir, ustedes lo puedan asimilar de la mejor forma y según la dinámica de sus territorios. Cada territorio tiene una dinámica distinta y sobre todo en la Nación Neogranadina de Colombia. Entonces esa es una de las principales claves para poder llevar este mensaje de forma exitosa a las comunidades. Bueno, nuestro primer objetivo, estimados amigos, compañeros, de los talleres dinámicos es informativo. O sea, esto es información que vamos a compartir con ustedes. Los conceptos que vamos a exponer no son una guía para adoctrinamiento político, no. No constituyen una doctrina política, son una guía para la orientación ciudadana, que es otra cosa. Como les digo, ustedes pueden contrastar, pueden inclusive diferir de los conceptos que les vamos a transmitir, pueden cuestionarse, porque esto es un taller abierto, un taller
para cualquier persona. Y lo importante es que ustedes generen preguntas, generen inquietudes, generen dudas y puedan contrarrestar la información que les vamos a brindar con información, digamos, un poco más especializada en materia académica. Aquí igual vamos a compartirles información en materia académica para que ustedes sepan que el taller que se está ofreciendo es un taller que no es un taller improvisado, sino que es un taller elaborado y específicamente para la situación de Colombia, que nuestro interés es abordar de una forma lo más eficiente y acertada posible las realidades de los diferentes entornos y territorios que posee Colombia. Entonces, aquí vamos a tener conceptos básicos y conceptos especializados, pero llevados de una forma muy simple, muy sencilla para el entendimiento general. Para el entendimiento general. Bueno, nuestra experiencia internacional nos permite dirigir este tipo de conceptos para el crecimiento educativo y la libre formación política. Esto es algo fundamental porque de pronto algunos pensarán que, bueno, dicen, bueno, ¿de dónde salió el movimiento social progresista de Sudamérica, MSP, en Colombia? ¿Dónde salió Alexander Ferns? Bueno, nosotros llevamos un proceso desde el año 2005 a nivel internacional. Tenemos cobertura en 8 países de América Latina y hemos participado ya en diferentes contiendas electorales como apoyo y asesoramiento externo. Es decir, hemos apoyado varios procesos electorales de Ecuador, el de Bolivia, el de Perú, el de Chile, de México, y en este momento estamos apoyando el proceso colombiano, que es más especial todavía porque es un territorio bastante difícil de manejar. Bueno, es hora entonces de comenzar la construcción de una nueva nación. Vamos a iniciar entonces con los conceptos políticos y muchas gracias a ustedes por estar aquí, de ser parte de este gran proyecto de nación y de continente, de construcción de continente. Bueno, aquí empezamos con una pregunta y decimos, ¿qué es la política y su noción moderna? Y tenemos en esta primera imagen a varias personas que nos construyen una frase y dice, la política es asunto de todos. Cada uno aporta una frase y dice, la política es asunto de todos. Entonces, bueno, aquí viene el primer mensaje. Como en la vida, así como las matemáticas están en todo, la política está en todo, al igual que las matemáticas. Entonces algunas personas dirán que estaban en el colegio o en la escuela de las matemáticas, pero en algún momento era imposible desligarse de las matemáticas, estaban en todas partes, en cada acción. Entonces el mejor ejemplo de ese es el sueldo. Cuando a usted le llega el sueldo es un número, es la representación del valor del dinero, cuánto dinero le están pagando, si es menos o si es más. Lo mismo en la política es un asunto cotidiano, inclusive hasta ni nos damos cuenta. La política es tan cotidiana como el acto de respirar. Uno a veces ni se da cuenta cuando respira. Solamente lo hace conscientes cuando toma aire y lo exhala, como cuando se está entrenando el canto en la música. Se hace la respiración de manera consciente. Solo nos damos cuenta en ese momento que estamos respirando. Lo mismo en la política. Es un conjunto de acciones que realizamos todos los días. Acciones que tienen que ver con decisiones, ya sea de poder o sea de
acciones que nos llevan a obtener algo o nos llevan a dar algo. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestros conceptos. ¿Qué es la noción, qué es la política y su noción moderna? Entonces, para eso vamos a definir primero qué es la política y vamos a utilizar varios conceptos que se han dado previamente por importantes filósofos y pensadores de la humanidad. Aquí vamos a comenzar con de atrás para adelante. Y dice, la política es el arte de hacer lo posible lo imposible. Es una frase que ha acuñado Aristóteles Leibniz, un filósofo, matemático alemán, y otros autores. Aristóteles ha sido uno de los principales porque lo vamos a ver enseguida. La política es el arte de hacer posible lo imposible. Es decir, desde la política se puede trabajar en comunidad lo que individualmente no se podría hacer. Y es porque es la toma de decisiones, de hacer algo que en el imaginario de una persona o de una comunidad podría ser imposible de hacer, pero con la unión de muchos es posible hacerlo. La unión de muchos significa no solo la decisión, sino la acción. ¿Y cómo se da la acción? La acción se da a través del conocimiento, de la unión de saberes y de la ejecución, de la práctica, de poner en práctica eso que parece imposible, pero que a la final se puede hacer posible. Bueno, aquí tenemos otra definición. La política es el arte de tomar el poder y mantenerse en él. Es una frase que viene derivada de algunos de los más importantes representantes en esta materia. Maquiavelo. No podemos hablar de una definición de política sin mencionar a Maquiavelo y sobre todo en esta, que es una frase derivada de el fin justifica los medios. Lo que pasa es que el fin justifica los medios lo han tomado como una frase negativa. O sea, han tomado el sentido negativo de esa frase, lo que quiso decir Maquiavelo. Stan Lenin, Gramsci y otros pensadores de la historia que han aportado enormemente a los conceptos de política, sobre todo en política moderna. Entonces, la política es el arte de tomar el poder y mantenerse en él. Primero, hay una acción, tomar el poder. ¿Cómo se toma el poder? Entonces, hay varias formas. La idea aquí es aprender que las formas negativas no siempre deben prevalecer. Deben prevalecer las formas positivas, en este caso, la democracia. Y la democracia se expresa en la participación activa de todos los ciudadanos en la expresión de su voto, o sea, de su intención de nombrar a alguien o de entregarle ese poder individual que usted tiene como ciudadano a esa persona, delegarle a esa persona el poder de tomar decisiones en conjunto y de que esa persona recibe la confianza de un electorado, de un número de personas, de ciudadanos que confiaron en él. Le entregaron su poder en suma, es decir, una unión de poderes para que esa persona ejecute un plan de gobierno, desarrolle una agenda de gobierno y pueda establecer prioridades para el país, para el territorio, para las comunidades y pueda empezar a resolver los problemas, a solucionar lo que se vaya presentando, los inconvenientes que se vayan presentando y pueda generar perspectivas de desarrollo, de evolución y crecimiento
correcto para esa comunidad. Mantenerse en el poder, es el otro concepto que está ahí. Son dos: tomar el poder y mantenerse en él. Mantenerse en el poder no significa que sea por la fuerza, o sea por la mentira, o sea por el engaño, o sea destruyendo la imagen del otro. No. Se mantiene en el poder cuando se hacen las cosas de manera correcta, sin corrupción, sin politiquería, sin engaños, sin mentiras y mucho menos sin constreñir o sin obligar al otro que eh, me tiene que elegir a mí o tiene que eh, mantener a esa persona que está en el poder, porque si no es él o si no soy yo, no puede ser otro. Digamos que eso es un concepto erróneo que el ser humano todavía no ha podido superar. Mantenerse en el poder puede significar algo positivo o algo negativo. ¿Cómo se puede permanecer en el poder? Porque la misma ciudadanía le renueve ese voto de confianza, haga nuevamente ese contrato social, expresado en esa voluntad general de cada uno de los ciudadanos, en una voluntad conjunta, y le digan a esa persona: confiamos en usted, queremos que usted siga dirigiendo los destinos del país, los destinos de nuestras comunidades y nuestros territorios, sin imposición. Pero como también está el lado negativo, entonces hay líderes que se perpetúan en el poder de una manera negativa, imponiéndose por encima, inclusive hasta de las mismas leyes y normas que están establecidas en el país, en el territorio, y pasando inclusive por las normas internacionales, por encima del ordenamiento internacional. Esto es algo que se debe evitar. Entonces, esta es una concepción de poder y de política que se tiene a nivel general desde estas épocas de Maquiavelo, de Lenin, de Gramsci, y que se aplican todavía en la modernidad. Vamos a pasar a otro concepto. La política es la búsqueda del bien común, y esto lo dice Aristóteles. Aristóteles, como decíamos ahora, participó en varias de estas frases, de estos conceptos sobre política, y es muy cierto, es la búsqueda del bien común, porque la política tiene que ver con todos. Y aquí tenemos otra frase que es: la política es el conjunto de relaciones derivadas de la interacción de los seres humanos como consecuencia de vivir en sociedad. Esta es una definición de economipedia.com. Esta es una definición mucho más moderna, pero que está, digamos, alineada desde las relaciones públicas, desde la sociedad como tal. Entonces, uno diría, bueno, son relaciones derivadas. Aquí viene otro enlazante: interacción de los seres humanos, relaciones derivadas de la interacción de los seres humanos. Y esos seres humanos, ¿qué hacen? Vivir en sociedad, pero entonces la consecuencia de vivir en sociedad son el conjunto de relaciones que establecen esos seres humanos en una interacción, explicado de otra forma. Y esto es una definición más desde el concepto de relaciones públicas modernas, de cómo se viene dando o cómo se conciben las relaciones públicas. Y esta es una definición que quiero compartir con ustedes, que es una definición que hemos venido trabajando ya desde hace varios años, y dice: la política es la construcción dinámica de los procesos ciudadanos en sociedad, que evolucionan con el tiempo y la civilización humana. Es decir, construcción dinámica ¿de qué? De procesos ciudadanos en sociedad. O sea, aquí ya no estamos hablando de que es una simple interacción, sino de que son procesos ciudadanos.
Y esos procesos ciudadanos se dan en conjunto, en una sociedad, en algo que está organizado. Y estos procesos ciudadanos que se van construyendo de una manera dinámica porque van presentándose diferentes problemáticas y se van dando soluciones, estos procesos ciudadanos evolucionan con el tiempo y la civilización humana. En otras palabras, podemos decir de este concepto macro que la política es el poder al servicio de la comunidad. Entonces, ese poder al servicio de la comunidad nos permite hacer muchas cosas, construir, generar dinámicas, generar procesos ciudadanos dentro de un contexto, de un conjunto de sociedad, y estos a su vez van evolucionando con el tiempo y con las necesidades que plantea la civilización humana, sus necesidades de interacción, pero va más allá de la interacción, son procesos de construcción que van hacia la evolución humana. Este es el concepto de política moderna que hemos querido compartir con ustedes. Entonces, la idea con este concepto es que ustedes lo analicen, lo piensen, lo reflexionen y puedan sacar sus conclusiones. Entonces, para que sepan, la política está en todo. El que diga que es apolítico, le doy una mala noticia. El apolítico es como encontrar a una persona que no respire. ¿Saben cuánto dura una persona sin respirar? Máximo 3 minutos. No puede durar más. Tiene que respirar. Entonces, en un contexto apolítico, es el acto más político que existe porque la negación de la política es afirmar que ella existe y de que estamos en un conjunto de sociedad y que no estamos aislados. Hasta el momento el ser humano no ha colonizado ningún otro planeta y no hay un ser individual, por ejemplo, en Marte o en Venus, que diga, no me rige la política. Inclusive tampoco podría decir eso, porque lo podría regir la política de la naturaleza del planeta. El planeta le dice, tienes que tener una bala de oxígeno para poder respirar. Si no la tienes, te mueres en mi ambiente. Esa es una regla. Entonces, ni siquiera de esa manera se escaparía a la política. Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto. ¿Qué es poliética? Y aquí tenemos una imagen sobre un orador que está construyendo un discurso. Está tomando en cuenta muchos elementos. Él quiere resaltar elementos globales, pero que a la vez reflejen ideas, reflejen puntos de vista acertados, ganadores. Miren todo lo que hay aquí. Inclusive se pueden interpretar muchas más cosas y que este mensaje sea potente y se pueda proyectar. Bueno, para definir poliética tenemos que definir dos conceptos. El concepto de ética y el concepto de moral. ¿Por qué? Porque sin estos dos conceptos no podemos construir la poliética. Vamos a dar un concepto general de la ética. Según la definición que tenemos, es la ciencia de la conducta moral. Y ella establece cómo deberían actuar o comportarse los individuos que hacen vida en ella. Bueno, y la moral dice, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Bueno, ustedes dicen, bueno, pero eso ¿cómo se come? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué es la conducta moral? Porque la ética es la ciencia de la conducta moral.
porque estamos hablando de comportamiento humano. ¿Cómo debería comportarse una persona en el entorno y en la sociedad? Entonces, hemos tenido una serie de estereotipos, una serie, digamos, de modelos de comportamiento que se han venido trabajando a lo largo de la historia de la humanidad. Se han trabajado y han ido evolucionando. Inclusive, en algunos momentos se han flexibilizado esos modelos y en otros momentos se han endurecido un poco más. Pero digamos que la conducta moral del ser humano la define es su naturaleza, la naturaleza de cada ser humano. Y esa construcción de la naturaleza de cada ser humano es la que define una actuación, un comportamiento. Y que ese comportamiento individual sumado nos construye una forma de comportamiento a nivel general. Es decir, la suma de esos comportamientos de cada uno me construyen inclusive una serie de costumbres, de idiosincrasias y de creencias, inclusive, en torno a esas conductas morales y a esos comportamientos. Entonces aquí dice, bueno, pero entonces si la ética es la ciencia de la conducta moral, ¿qué es conducta y qué es moral? Bueno, la conducta es el comportamiento o la actuación de cada persona. Y la moral es, según la definición que tenemos acá, el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Entonces aquí entra lo que les hablamos ahora, costumbres y normas. Entonces cuando se construye una conducta, se construyen costumbres, se van construyendo costumbres y se van construyendo normas alrededor de esas costumbres. ¿Para qué? Para que la comunidad no se vaya a desbordar en, digamos, en unas actuaciones o unos comportamientos que no sean adecuados para que esa comunidad pueda tener un mínimo de convivencia y un mínimo de respeto entre cada uno y entre todos. Entonces aquí surgen también conceptos como el respeto, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me permiten llegar? Bueno, ahora vamos a definir poliética. Entonces ya tenemos conducta moral, o sea, ética. ¿Cómo debería ser la actuación o el comportamiento de los individuos? Y la moral. Ese, ese conjunto de costumbres y normas que son buenas, entre comillas, para juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, ¿cierto? Buenas quiere decir en el sentido positivo que ayuden a construir comunidad, que la ayuden a crecer, a ser mejor cada día. Bueno, entonces, ¿qué es la poliética? La poliética es un concepto moderno referente a las conductas morales, éticas y políticas. Aquí es donde entra el concepto de política, que describen la forma, el objetivo y la función de hacer política bajo unos principios sociales universales. Y bueno, entonces dicen, pero eso es una mezcla de cosas. Entonces, la poliética es la mezcla de la conducta moral, de la ética y la política, para hacer la política bajo unos principios. Pero esto, ¿qué traduce? Esto traduce en que la política define el servicio al otro, es decir, la política en función del otro. Entonces, ¿cómo así que en función del otro? Sí, la política debe ser en función del otro, porque el otro, como dice un gran amigo, sin el otro no vivo. O volvamos al ejemplo de la persona que está haciendo vida en Marte y está solo, tiene una bala de oxígeno. Si se le acaba el oxígeno y no tiene forma de obtener más oxígeno, pues se muere, ¿cierto? No tiene una comunidad a quien recurrir.
no tiene la posibilidad de apoyarse en otro como mínimo para poder por lo menos llevar el momento. Entonces, por eso es indispensable que volvamos a estos conceptos humanistas. La política debe ser lo más humanista posible. Por eso estamos compartiendo este concepto de poliética. Entonces, la poliética es el servicio al otro. La política en función del otro. ¿Por qué? Porque si nosotros nos consideramos seres individuales y únicos en el universo, cada uno, como pretenden los procesos de individualismo y egoísmo extremo, entonces estamos fuera del contexto del mundo, porque creemos que solamente existimos nosotros y el resto o el otro no existe. Y resulta que gracias a ese otro o gracias a ese resto es que nosotros podemos construir un proceso de vida. Entonces dicen, pero ¿cómo así? Si es que yo no necesito de nadie. Fíjense en las actividades cotidianas, diarias, y se van a dar cuenta que cuando usted va a la tienda a comprar algo, no lo va a atender un robot, lo va a atender una persona, le va a entregar un producto. Resulta que usted se va a bañar y abre la llave, sale el agua y ese servicio público se está suministrando porque hay unas personas que están operando unas máquinas, unas bombas que suministran el líquido desde un lugar distinto que se encuentra en las afueras de la ciudad y que ellos están regulando para que esa agua esté bien, no esté sucia y pueda llegar a cada uno de los grifos de las casas de la ciudad. Igualmente podríamos citar una cantidad de ejemplos. Entonces dicen, no, pero es que yo pago los servicios públicos, eso no es gratis. Bueno, estamos hablando de que si no hay otra persona que haga una tarea distinta, que para nosotros es algo común, cotidiano, si esa persona no está para hacer eso, se nos va a dificultar esas labores, se nos va a dificultar obtener ese servicio, esa agua o ese producto que se va a conseguir en la tienda. No sería lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos, cada uno necesitamos del otro. Aquí tenemos un ejemplo de poliética, las políticas públicas. Pues dice, pero ¿por qué las políticas públicas? Porque las políticas públicas están diseñadas para el público, es decir, para segmentos de público, pero que tienen que ver directamente con el servicio al otro. Es decir, de que esa política reconoce al otro como distinto. No lo segmenta, sino que lo incluye. Entonces, en la política pública se dan unos lineamientos para que hayan recursos y se atiendan esas poblaciones en específico o una población a nivel general. Entonces, son políticas públicas a nivel local, nacional o internacional. Los tratados y los acuerdos internacionales, por ejemplo, para la protección de derechos universales. Universales, aquí estamos hablando no de derechos humanos concretamente. Universales en el sentido de que no somos el universo, no, sino de que aquí tiene que haber mínimamente unas normas, unas reglas de juego para que la civilización no colapse, para que la especie humana no desaparezca. Entonces se deben respetar unos mínimos y para eso están los tratados y los acuerdos internacionales. Las políticas públicas, como les decía, van a resolver un problema a nivel nacional o internacional o se pueden focalizar en una comunidad en específico, pero buscan siempre el bien común, buscan que la política esté en función del otro.
Entonces, este es el concepto de poliética que hoy queremos transmitirles para que ustedes también lo analicen y lo reflexionen. Vamos al siguiente concepto. ¿Qué es biopolítica? Entonces ustedes dirán, biopolítica. Bueno, ¿y eso con qué se come? Algunos dirán, bueno, la política de la vida. Y sí, podría ser la política de la vida. Eso traduciría literalmente biopolítica. Política de la vida o de la biodiversidad o de algo que tenga que ver con un concepto humanista o de la naturaleza. Y tiene que ver, pero no en el sentido que ustedes lo están pensando. Ahora van a ver por qué. Entonces, en esta imagen tenemos a un orador que está determinando un discurso basado en redes sociales. Las redes sociales, recuerden ustedes, son intangibles. Esto es una tecnología. Aquí es donde empezamos a introducir ya algunas palabras que es indispensable usarlas. Entonces, vamos a hablar de qué es la biopolítica. La biopolítica debe definirse primero por medio de un concepto que es el biopoder. Y esto es similar a lo que hablábamos ahora en poliética. Primero se debe definir qué es el biopoder para poder llegar a la biopolítica. Entonces dicen, pero Alexander, ¿eso qué es? Nos dices biopolítica y ahora nos hablas de biopoder, nos hablas de otra cosa distinta. Y resulta que no es distinta, es complementaria. Entonces dirán, biopoder, el poder de la biología, el poder de la naturaleza, el poder de la vida. Podría ser, sí, literalmente. Pero este concepto lo acuña, o mejor, lo identifica el pensador político Michel Foucault. Y dice que el biopoder es la forma de ejercer el poder no sobre los territorios, sino sobre la vida de los individuos y las poblaciones. Ahora sí se aclaró el panorama. Es la forma de ejercer el poder sobre la vida de los individuos y las poblaciones. O sea, individuos, o sea, de una persona individual, la suma de varias que forman una población. Y esa población es la que va a estar bajo el control, bajo ese poder. No los territorios. Estamos hablando de las personas, para que lo sepan. Por eso se habla de la vida de los individuos. Y entonces van a decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver si de todas maneras deciden sobre nosotros? Bueno, una cosa es que decidan o se decida sobre un territorio que está compuesto por personas y una extensión de tierra que tiene unas características. Y otra cosa es que decidan sobre la vida de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo así? O sea, ya el territorio no tiene que ver en ese problema, sino que es sobre la vida de cada uno. Y lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el propósito del biopoder? El biopoder es el poder sobre la vida con un propósito en específico y es la seguridad de la especie humana. Para eso se proyectó el biopoder. Bueno, entonces ya como que va teniendo un poco más de sentido la cosa. Entonces decimos, sí. Bueno, o sea que esto quiere decir que el biopoder fue creado o fue identificado como un concepto
que genera una protección de la vida del ser humano, de la especie humana. Y esa protección se va a dar a través de la seguridad. Y entonces dicen, bueno, pero yo para qué quiero seguridad, o la especie humana para qué necesita seguridad si nosotros vivimos bien. Bueno, resulta que hay guerras en otros lugares del mundo y las guerras se dan por disputas de poder, por disputas territoriales, por problemas étnicos, por problemas de religión y desafortunadamente el ser humano tiene muchos conflictos. Entonces fue necesario pensar este concepto de la seguridad de la especie humana, que la especie humana no vaya a colapsar. Entonces, ahora van a decir, bueno, pero entonces hemos hablado de biopoder, de que es la forma de ejercer el poder sobre la vida de los individuos y de las poblaciones, y estamos hablando de que el propósito de ese biopoder es la seguridad de la especie humana. Pero ¿eso qué tiene que ver con biopolítica? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es la biopolítica? Son aquellas políticas que ejercen el poder mediante mecanismos y tecnologías. Es decir, políticas sobre la población. Ahora sí tiene sentido, ¿cierto? El ejercicio del poder mediante mecanismos y tecnologías. Se supone que esto debe ser utilizado para la seguridad y preservación de la especie humana, para que la especie humana evolucione y pueda identificar individualmente los problemas de cada comunidad, inclusive los problemas de cada persona, y puedan trabajarlos y puedan ayudarlos a resolver. Pero desafortunadamente, como en la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios, pues ha tomado en el sentido negativo, no en el sentido positivo. Entonces, este concepto moderno pues nos ha introducido a los sistemas de control que hoy tenemos como los celulares, estos aparaticos. Ahí no se ve, aquí sí se ve. Estos son mecanismos de control individual, porque cada uno tiene un número. Entonces cada uno hace sus llamadas de manera individual. Anteriormente o antiguamente, pues una llamada se hacía en un teléfono que era familiar. Era un único número por familia, por casa. Y ese número pues lo pudieron utilizar 4 o 5 personas. En este momento cada uno tenemos un aparato de estos, con un número y hasta con 2 en este mismo aparato. Y somos tan descarados que tenemos hasta 3 y 4 aparatos de estos con varios números. Bueno, creyendo que vamos a escapar al sistema de control. Y antes al contrario, tenemos más control. Como les decía, estos sistemas deben ser usados para preservar la seguridad de la especie humana, mejorar sus condiciones y expectativa de vida. Sin embargo, pues son usados como mecanismo de control o medio de control para hacer seguimiento de los individuos, de cada uno de nosotros, de las personas, hacerle seguimiento a cada una de las llamadas, de los mensajes, de WhatsApp, llamadas vía WhatsApp, vía telefónica. Y todo eso se guarda en una celda, así se llama. Y en el momento que por motivos ya, digamos, más de índole judicial, se requieran conocer algunas conversaciones y se pueden recuperar. Entonces es un sistema de control. Y esto desafortunadamente coarta las libertades individuales.
es un problema bastante serio. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí son los teléfonos celulares, como este, teléfono celular, la ingeniería genética desde la biología. Entonces, tenemos una estrategia combinada, teléfonos celulares, que es tecnología, y la ingeniería genética, que es biológica. Eso lo estaremos hablando después. En este momento, el poder a través de la ingeniería genética se está dando a través de los alimentos, porque se están modificando genéticamente. Y también por los métodos de natalidad, de control de natalidad, con los anticonceptivos. Entonces están generando un proceso biológico, orgánico, y que también llevan a controlar la población, para que la población no se dispare, según estos expertos. Vamos a un siguiente concepto. Ahora, ¿por qué hablamos de los conceptos de política, de biopolítica, poliética? Porque necesitamos que ustedes tuvieran estos conceptos para poder entrar ya a estos, digamos, ya elementos políticos concretos, porque vamos a hablar ya de, de política concreta, de corrientes políticas, en este caso el progresismo. Dicen, bueno, pero saltaste de un lado a otro. Yo primero tenía que colocar una base para poder tener cómo soportar el inicio de el concepto de las corrientes que vamos a tratar, y vamos a comenzar por el progresismo. ¿Qué es el progresismo? Entonces ustedes dirán, bueno, no, es que todo lo que genera progreso, pero el progreso, como les decía ahora, tiene que ser concebido de una manera positiva, porque si lo concebimos de una manera negativa, como desafortunadamente se ha dado en nuestros países latinoamericanos, el progreso traduce riqueza para unos, pobreza extrema para otros, y destrucción del medio ambiente, destrucción de la vida en la comunidad y destrucción inclusive hasta de las culturas, de las costumbres, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, lo que no genere construcción no es progreso. El progreso debe ser conjunto y debe ser en armonía con los individuos, con las poblaciones, con los territorios. Y debe ser consensuado. Aquí tenemos una imagen de varias personas que están trabajando en una estructura, en un engranaje. Cada uno aporta su conocimiento, sus capacidades y sus competencias o habilidades. Entonces acá hay uno que sostiene al otro, el otro cuadra un engranaje, lo ajusta, el otro lo, digamos, lo, lo termina de ajustar, otro lo engrasa para que pueda rodar bien. Hay otro que fija las piezas, que las acomoda, y así cada uno va cumpliendo su función. Vamos a ver qué es el progresismo. Es una doctrina política. Y este concepto lo vamos a dejar aquí como un concepto general, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué se habla de progresismo? Y se habla de progresismo es porque es una política orientada hacia el desarrollo de un estado del bienestar, de la defensa de los derechos civiles, la participación ciudadana y la redistribución de la riqueza en equidad. Esto es muy importante. ¿Para alcanzar qué? El avance de la sociedad. Entonces estamos hablando
Primero, de un estado de bienestar, desarrollo de un estado de bienestar, defensa de derechos civiles, participación ciudadana y redistribución de la riqueza en equidad. Y estos elementos lo que hacen es generar un proceso de evolución para que se alcance un avance cada vez mayor de la humanidad o de la sociedad. Entonces dirán, bueno, eso está muy complicado, son 4 cosas en uno. Entonces, ¿cómo podemos lograr un estado de bienestar? Sería una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se puede desarrollar un estado de bienestar? ¿Cómo se puede dar la defensa de los derechos civiles? Si estuviéramos en un estado que nos provee todo. De todas maneras, los derechos civiles siempre tendrán que defenderse. La participación ciudadana es fundamental porque si los ciudadanos no participan en la toma de decisiones, pues no se va a dar un proceso de democracia ni de construcción de un estado de bienestar, ni mucho menos se va a poder dar una redistribución de la riqueza en equidad. Ahora, la redistribución de la riqueza no es que a uno le vayan a quitar la casa, le van a quitar un piso para dárselo a otro, no. La redistribución de la riqueza en equidad es que las personas puedan tener la posibilidad de generar riqueza. Entonces dicen, pero ¿cómo así? Sí, que hayan oportunidades reales para que cada uno desde sus competencias, desde sus habilidades, desde sus conocimientos pueda obtener riqueza, no quitándole a otro, no tumbando a otro, no expropiando a otro, no quitándole su tierra, porque eso es expropiación, no pasando por encima del otro, sino con sus propios esfuerzos, su propio conocimiento, su propio esfuerzo, y de que esto sea en equidad, es decir, sin quitarle a otro, y de que todos puedan tener la posibilidad de tener una vida digna, con calidad. Y, y bueno, no todos somos zapateros, no todos son gerentes, no todos tienen ideas de empresa o de construcción de empresa, pero de todas formas, los que no son empresarios están capacitados o tienen otras habilidades que desde el mismo gobierno o desde el mismo Estado deben ayudarse a potencializar para que esas personas estén dentro del desarrollo del estado de bienestar y no se queden por fuera, para que ellos puedan tener equidad y puedan tener calidad de vida digna. Aquí tenemos 2 ejemplos. El ejemplo 1 dice: desarrolla un Estado social de derecho que mejore y proteja la alimentación de los niños, reduciendo los índices de mortalidad a 0. Esto es una política progresista. Es decir, primero hablamos de un Estado social de derecho que nos va a garantizar que hay derechos fundamentales y hay derechos inalienables. Y la idea es que desde este Estado social de derecho se pueda no solo mejorar, sino proteger la alimentación de los niños para que no haya niños muriendo de hambre o niños que mueran por hambre física. Entonces, lo que se hace es reducir esos niveles a la expresión más pequeña. En otros lugares se puede reducir perfectamente a 0. Pero entonces la política progresista siempre pretende que este tipo de cosas se erradiquen. Hay cosas que se pueden erradicar y esta es uno. Ejemplo número 2, desarrollo un sistema educativo integral
que permita la formación de ciudadanos conscientes del respeto por el otro y la vida. Esto sería algo como lograr que en un país la educación pueda incluir diferentes aspectos, diferentes temáticas y diferentes frentes de apoyo para que la educación no solo se le deje al profesor, sino que se construya desde la familia y se permita dar un sistema de formación en valores sociales, valores familiares, para que estas personas puedan ser conscientes primero de que son seres humanos, de que existen y que además hay otros que también son seres humanos y que existen y merecen respeto. Como dice el adagio, los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos del otro. Hay siempre una línea divisoria que marca hasta dónde puedo llegar o hasta dónde se me permite llegar. Entonces hay que ser conscientes de que en un sistema de estos se debe privilegiar la vida. ¿Por qué se debe hacer esto? Hasta que el ser humano no haga conciencia, no lo haga implícito como un acto tan natural como respirar, se tiene que enseñar. Hasta que no se logre eso, se incorpore como algo cotidiano, como el acto de respirar, hay que enseñarlo. Entonces, en un sistema educativo integral pueden estar todos los temas de importancia para el desarrollo de una persona y que permitan esencialmente esa formación de ese ser ciudadano consciente del otro, de que el otro existe, pero que existe y como existe también hay que respetarlo. Y más allá de respetarlo, respetar la vida. Bueno, vamos a un concepto un poco más elaborado, que es moderno. Este es un concepto que venimos trabajando desde el movimiento social progresista de Sudamérica y que hemos venido construyendo con las diferentes realidades en América Latina. ¿Qué es el liberalismo progresista? Entonces ustedes dirán, bueno, el progresismo está un poquito complejo porque tenía 4 conceptos distintos. Estado del bienestar, participación, tenía defensa de derechos civiles y el objetivo era alcanzar ese bienestar general de todos en equidad. Ahora, ¿qué es el liberalismo progresista? Bueno, aquí tenemos la misma máquina, pero en un contexto más humanista, donde el ser humano está encima de la máquina y está ayudando a otro. O sea, están construyendo. Están, digamos, en un engranaje, en una construcción. Y en esa construcción, el ser humano es solidario. Entonces aquí vamos al concepto de liberalismo progresista. Es una corriente que reúne varias doctrinas filosóficas. Está el liberalismo puro, el liberalismo histórico y el progresismo moderno. Dice, uy, pero ¿qué es esto? Esto es una bomba. No. Resulta que como se han dado diversas corrientes derivadas de los sistemas tradicionales, liberales o conservadores, demócratas o republicanos, que la base es la misma, conservar o liberar, aquí vamos más allá porque lo que queremos es que el ser humano empiece una construcción colectiva. Entonces, se reúnen los conceptos del liberalismo, los conceptos más importantes, y del progresismo moderno. Y
Adicionalmente, se reúnen las bases de la visión moderna de la política social e integral. ¿Cómo? Lo que hablábamos ahora, la biopolítica, el biopoder, la poliética. Y entonces dicen, bueno, pero aquí no están mencionadas, pero están implícitas. ¿Están implícitas en qué? En la visión moderna de la política social, y nos va a permitir el desarrollo humano natural, de las libertades individuales y colectivas. Aquí hacemos énfasis en el ser humano natural, el desarrollo humano natural de las libertades individuales y colectivas, proyectando sociedades más justas y equitativas con políticas de bienestar orientadas a condiciones aptas de vida, que conduzcan a un punto de equilibrio sostenible. Esta es la diferencia. Este es el concepto del liberalismo progresista. El liberalismo progresista me lleva a un punto de equilibrio sostenible que coloca al ser humano por sobre la economía y fundamenta la doctrina de la vida como un eje primario. Es decir, el ser humano y la vida por encima de la economía. La vida es una doctrina fundamental. ¿Y cómo se logra ese punto de equilibrio sostenible? Con la evolución. La evolución desde lo individual hacia lo colectivo y desde lo colectivo hacia lo individual. Es una sinergia, es una, digamos, una interacción que es recíproca. No va de un solo lado a otro de una forma exclusiva, no. Va de un lado a otro y se retroalimenta. Entonces, ese punto de equilibrio sostenible es el que nos va a permitir que una sociedad tenga no solo políticas de bienestar, sino que el desarrollo humano natural de las libertades individuales y colectivas pueda generar una proyección de una construcción de sociedades más justas. De que si tenemos a muchos seres humanos conscientes del respeto por la vida, vamos a tener una sociedad consciente de que la vida se debe respetar, de que el ser humano debe ser natural y se debe respetar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. El desarrollo de un Estado social de derecho con políticas universales de seguridad educativa, alimentaria, económica y humana durante todas las etapas formativas de un individuo. Es decir, estamos hablando de una concepción muy avanzada. Esto es un modelo, pero estamos hablando de que si un país tiene los recursos, tiene la infraestructura y el territorio para hacerlo, lo puede hacer, lo puede ejecutar. Entonces, políticas universales quiere decir que se cubren todas las políticas que estén disponibles para que para que esa persona, ese individuo, desarrolle todas las habilidades y las competencias que él naturalmente pueda construir y pueda no solo tener educación, tenga alimentación, tenga un sustento económico y tenga un entorno familiar humano, natural, para que pueda desarrollar todas sus competencias y pueda desarrollarse como un ser humano, autónomo y natural. Entonces dirán, no, eso está muy complicado. No, vuelvan y lo pueden volver a repetir. Pueden volver otra vez a colocar el video en replay. Estamos hablando de la construcción de una sociedad con un punto de equilibrio sostenible, donde se privilegia al ser humano y a la vida por encima de la economía, para que lo tengan en cuenta.
Y esto nos va a ayudar a que si tenemos un punto de equilibrio sostenible, si hay equidad en la redistribución, como se hablaba en el progresismo, redistribución equitativa de la riqueza, entonces las personas van a tener la posibilidad de desarrollar sus habilidades y desarrollarse como personas y como seres humanos integrales. No van a aguantar hambre, no van a pasar necesidades, no van a estar en la zozobra de hoy como, mañana no, de no tener techo y de no tener un núcleo familiar estable porque hay una familia disfuncional o porque esa familia disfuncional se desbarató porque no hay empleo, no hay comida, no hay dinero y entonces el papá se fue, dejó abandonados esos niños a esa mujer y esta mujer cogió un vicio o se puso a tomar licor. Los niños vieron todo ese desastre y se desencadenaron serie de situaciones, que es lo que tenemos actualmente en el mundo. Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto. Y entonces dicen, uy, este sí lo conocemos. ¿Qué es la política tradicional? Y entonces aquí tenemos un ejemplo bastante coloquial de el pueblo colombiano, el pueblo de la nación o granadina de Colombia. Y entonces estamos divididos en azules y rojos o colorados. Entonces el uno señala al otro, el uno le alega al otro, yo tengo la razón, no, yo la tengo, no, usted no sabe lo que estoy hablando, no, usted no sabe quién soy yo, que es que yo soy mejor que usted porque yo soy colorado, y yo, no, es que yo soy mejor porque yo soy azul, y se genera una ruptura, como se ve ahí, una división. Eso es lo que no podemos seguir fomentando, eso es lo que no podemos seguir haciendo, eso hay que cortarlo. ¿Cómo? Pues vamos a ver por qué la política tradicional se ha convertido en esto. Desafortunadamente la política tradicional se ha concentrado en un conjunto de doctrinas, porque igual ese conjunto de doctrinas pues llegan a dos, ¿cierto? A dos extremos. Y también se traducen en organizaciones políticas que llevan a esas, digamos, a esos dos polos, digamos, no extremos, para que no van a decir que estoy diciendo, estoy polarizando, no, extremos no. Dos polos que son contrarios, que, digamos, llegarían a converger o a llegar a puntos de encuentro en algunas cosas, pero que en otras jamás podrán tener acuerdos. Entonces, aquí podemos decir que integran un proceso de división de poderes entre oficiales y opositores. Ya. Bueno, a esto sí se entiende mejor, ¿cierto? Bueno. Pero desafortunadamente estos difieren en sus prácticas y en la aplicación del poder, dependiendo de quién esté en el poder, ¿cierto? Y digamos que el que está en el poder, si quiere ejercer bien el poder, pues va a resolver los problemas de fondo, los problemas sociales, pero si no quiere, no lo hace. O digamos que el que está en el poder quiere hacerlo, pero el opositor no lo deja. Entonces esto igual se traduce a que no se resuelven los problemas sociales de fondo, sino que se van a favorecer procesos individuales o corporativos. Ahí es donde entra el problema. Entonces decimos aquí, por ejemplo, dos ejemplos de esto, de lo que se ve en la política tradicional. La política tradicional no resuelve los problemas de fondo del país, por eso es que se forman otros sectores políticos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí decimos, ejemplo 1, doctrinas extremistas como los nazis o neonazis. Sí, ahí sí podemos hablar de un ejemplo concreto. O partidos liberales o demócratas, conservadores o republicanos,
que defienden la liberación de los derechos o mercados, en el caso de los partidos liberales o demócratas, pero los abren, liberalizan los mercados de una manera excesiva y después lo justifican. O la conservación de las políticas sociales y económicas, que mejor resultado den al sistema imperante. Entonces, supuestamente se va a conservar la política social, pero a costa de sacrificar derechos. Entonces, o sacrificar el territorio o la soberanía del país, incluso. Bueno, un segundo ejemplo, un partido tradicional, liberal o conservador, por ejemplo, favorece políticamente a un proceso individual o corporativo que promueva sus acciones o decisiones en el poder, no necesariamente de bienestar. Entonces, ese proceso corporativo o individual que tiene mucho poder se va al partido que tenga el poder en ese momento, las decisiones, y le dice, vea, yo necesito que usted me favorezca con esto, con esto y con esto, y listo. Y ahí cuadra. Entonces van a decir, no, pero es que eso lo hacen todos, no solo los tradicionales, no. Los tradicionales fueron los que fundaron esta forma de hacer política. Entonces ya los otros se adaptan a esa forma y digamos que en el fondo terminan siendo o liberales o conservadores, pero no en el sentido positivo. Y como lo vengo reiterando, en el sentido negativo de los conceptos, que es lo que no se debe hacer. Entonces se van por favorecimiento de apertura de mercados para que una multinacional llegue y se apropie de toda la madera, de todo el oro, de todo el coltán. Y dicen que, no, que eso es inversión. Se llevan las riquezas, dejan el hueco y los políticos tradicionales pues se llevan su porcentaje. ¿Y cuál es el bienestar para la comunidad? Pregunta. Solo quedó bienestar para el que llegó y se llevó los recursos, para el que permitió que se llegara y se llevara los recursos, los explotara, y para un intermediario, no más. El otro, que es el que vive en la comunidad, que solamente vio pasar el dinero, no se beneficia en nada, solamente queda con el problema ambiental y sigue igual o peor. Entonces ahí no hay ningún progreso, no hay ningún desarrollo, no hay ningún bienestar para esa comunidad o para esos individuos. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Bueno, entonces dicen, no, pero es que usted está hablando mucho de la política tradicional. Aquí la imagen lo dice todo. Aquí tenemos una posición muy importante de lo que es la política alternativa, un concepto. El alternativo está en la mitad y entonces tiene las dos banderas. Entonces, obviamente, aquí en un extremo están los liberales, por ejemplo, y los conservadores están del otro. Y el alternativo dice, no, yo soy de centro. Yo soy de centro, yo no soy ni liberal ni conservador, pero tengo las dos banderas, porque yo no me desligo de esos conceptos o no me desligo de ese tradicionalismo. Yo estoy en la mitad porque yo no estoy ni con lo malo de los liberales ni con lo malo de los conservadores, porque ninguno de los dos me representa, ninguno de los dos sirve para nada. Pero yo, cuando hay forma de estar en poder o en gobierno, pues, si son los liberales, entonces levanto mi bandera liberal y me voy con los liberales. Y listo, se acomodó. Y si son los conservadores, pues bueno, bandera arriba con los conservadores y la otra, la roja abajo. Entonces, desequilibra la balanza como se puede ver claramente en la imagen. Ahora, ¿qué es la política alternativa? Pues es una opción de poder, claramente, es una opción de poder.
a la política tradicional, pero que puede ser beneficiosa o no para la sociedad. Depende de dónde esté el poder. Entonces, por ejemplo, en un proceso de política de alternativa progresista, alternativa, la opción siempre estará dirigida hacia el bienestar común, aplicando los principios del progresismo o el liberalismo progresista en nuestro caso. Entonces uno puede decir, si es una política alternativa conservadora, entonces aquí tenemos un ejemplo. En una nación conservadora emerge una doctrina moderada en defensa de la vida, que se representa en un partido independiente de centro, pero que no promueve cambios significativos para mejorar la vida en beneficio de una sociedad. Ellos dicen, no, nosotros no nos identificamos con el Partido Conservador, somos de centro, pero nuestra doctrina es por la defensa de la vida sin estas condiciones, o más abierto, por ejemplo. Pero los cambios que proponen no son significativos porque van siempre a lo mismo. El número 2 es de una nación liberal. Dice, emerge un partido humanista basado en una doctrina de la vida y promueve el desarrollo integral del ser humano. Pero entonces se centra ya exclusivamente en el ser humano y se olvidan de las dinámicas del ser humano. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, el ser humano no vive solo en la tierra. El ser humano convive con la naturaleza y con los animales. Y tiene que convivir con una cierta cantidad de reglas que nos impone la naturaleza. Nos impone la naturaleza. Son reglas que no se pueden quebrantar. Que podemos convivir con ellas y podemos ir en armonía con ellas. Entonces dicen, no, pero esto es muy bueno, un partido humanista, sí. Este en el sentido positivo. Puede haber un partido humanista que genere liberación total y se va y puede ser una alternativa de poder o una opción de poder. Pero si no está dirigida hacia el bien común, pues digamos, no va a ser beneficioso para la sociedad. Si está dirigido para el bienestar individual, pues solamente se beneficiarán algunos individuos, no todos. Dicen, no, es que usted, pero usted puede que no tenga la posibilidad de desarrollar un proceso económico como otro. Entonces ahí es donde se tiene que hablar es del beneficio común, del bienestar común para la sociedad. Bueno, vamos a ya hablar, para cerrar, de un tema bastante importante. Vamos a dejar una introducción sobre este tema, que es el nuevo orden mundial, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto es un tema espinoso para algunos. Para otros dirán, no, esto son teorías conspirativas. El New World Order, el nuevo orden mundial. Este es, digamos, un organigrama de la élite mundial del año 2006. Ustedes lo pueden inclusive encontrar en internet, lo pueden encontrar, y es, digamos, la forma de cómo está organizado el mundo, con quiénes son los que gobiernan, cómo se gobierna, a través de qué se gobierna, de qué mecanismos, de qué organizaciones, de qué entes y de qué formas, ¿cierto? Y aquí hay una cantidad de cosas, una cantidad de información que ustedes pueden encontrar. Entonces la idea es que ustedes se lleven esta información, analicen, la vean, van a decir, no, Alexander está loco. No, son teorías de gente que vive otra realidad. Eso no existe, eso es mentira. Bueno, cada quien puede
formarse su propia opinión y sacar sus conclusiones. Aquí les presentamos la información, les mostramos que esto es más allá de una teoría conspirativa, es algo que, digamos, eh, se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. Y les vamos a mostrar por qué. Bueno, el nuevo orden mundial se maneja como una teoría de la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Entonces digamos que estos sectores existen, hay algunos que existen y están, por ejemplo, los Illuminati de Baviera, las logias masónicas y sociedades secretas como el Grupo Bilderberg, que se reúnen con cierta periodicidad. Y ustedes lo pueden encontrar en internet, sí, al Grupo Bilderberg se reunieron. La logia masónica también existe. Bueno, ¿esto cómo se expresa? Según esta teoría se expresa como un sistema de control a todos los niveles. O sea, no se escapa absolutamente nada. O sea, están en la educación, en lo social, en lo filosófico, en lo político, lo cultural, lo religioso, lo económico, lo deportivo. Y esto pues está en cabeza de unas cuantas familias que controlan todo esto a nivel mundial. O sea, no es que es en América o en Europa o en Asia, no, es en todo el planeta. Bueno, y aquí dice que el propósito de este sistema es generar un control total sobre las acciones humanas. Entonces dice aquí que se usan herramientas sociales y tecnológicas disponibles que permiten una total sumisión y supriman la evolución de la especie humana para favorecer otros procesos de dominación. Bueno, esto es lo que logramos, digamos, concentrar, concretar con respecto a este proceso, que es el nuevo orden mundial, que es una teoría, para muchos conspirativa, para otros es una realidad que está sucediendo, y nosotros simplemente les dejamos aquí la información. Les decimos, aquí les presentamos el nuevo orden mundial, y que genera un sistema de control a todos los niveles sobre las acciones humanas. Y bueno, ustedes ya podrán recordar conceptos que vienen más atrás que hablamos, el biopoder, la biopolítica, y ustedes podrán ir haciendo relacionamientos. Para eso es esta sesión introductoria, para que ustedes empiecen a, digamos, conocer aspectos sobre estos importantes temas. Y vamos a cerrar con esta diapositiva que dice la agenda global. Aquí hay varias cosas. Les voy a mencionar dos cosas. El Armagedón, la Tercera Guerra Mundial, reducción de la población, vacunas adulteradas, esterilización, hambruna, pandemias, guerras, terrorismo, y todo esto tiene un hilo conductor que es las organizaciones internacionales. Y la otra es donde está el control. Banco Mundial, único servidor mundial, y biometría, una sola identificación. Bueno, sistemas de control a través de la tecnología y a través de la biología. Y aquí obviamente pues se manifiestan o se colocan procesos opuestos, ¿cierto? Y disputas entre esos procesos en división, como lo decíamos en el concepto de política tradicional, contrapuestos.
Y bueno, luego de esto, vamos a decir, ¿cuál es el verdadero propósito de la política? Aquí vemos una imagen de unas personas que están en una cima, de una roca, y están extendiendo, están haciendo una cadena. Hay uno que supervisa y los otros están haciendo una cadena humana para ayudar a otro que viene subiendo. Le van a dar la mano. Entonces puede que esa roca se esté desprendiendo o haya un hueco, o en fin. ¿Cuál es el verdadero propósito de la política? Vamos a ver, ¿cuál es ese verdadero propósito de la política? Les digo, esta no es la última palabra. Estos son los conceptos que les estamos compartiendo de manera informativa. Entonces, el verdadero propósito de la política, según lo que hemos identificado con estos conceptos modernos, es la administración del poder. ¿Pero para qué? Para que esté al servicio del otro, al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, al servicio de la humanidad y al servicio de la civilización humana. Entonces, en resumen, con los conceptos que hemos compartido hoy con ustedes, este es el concepto de el propósito de la política. Para esto es que debería servir la política, para estas 5 cosas. Y bueno, pueden haber otras más. Digamos que esto es lo más general que hemos logrado reunir a nivel de sociedad para la Nación Granadina de Colombia, la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y América Latina. Inclusive puede aplicar para Europa y Asia. Como les digo, las verdades no están construidas completamente, se van construyendo cada día. Lo mismo que los conceptos. Entonces, este es, digamos, la primera sesión o sesión introductoria donde hemos compartido estos conceptos con ustedes para que ustedes puedan discernir, puedan hacerse preguntas, cuestionamientos, puedan decir, bueno, ¿cómo es la sociedad? ¿Cómo es la política? ¿Por qué no habíamos visto algunos de estos conceptos antes? Ya los estamos viendo, ya los estamos manejando y lo importante es que seamos conscientes de que la política es una construcción diaria y de que debemos buscar siempre los mejores caminos y buscar que la política se tome de el lado positivo, o sea, de la mejor manera posible, de que se trabajen los conceptos de manera positiva, no de manera negativa, porque ya hemos sufrido, hemos padecido los conceptos de la forma o de las formas negativas, para que no sigamos en esas formas, para que trascendamos a formas positivas de la política en los conceptos. No sigamos aplicando la teoría de Maquiavelo de manera negativa, ni tampoco sigamos aplicando los conceptos de la política moderna de forma negativa. Bueno, hemos llegado al final de nuestro taller. Agradecemos a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros desde los diferentes rincones de Colombia, en la Nación Granadina de Colombia. Inclusive tenemos aquí también compañeros de otros países que también se animaron a estar en nuestro taller. Y vamos a continuar con la primera sesión, que son estrategias comunicacionales, para que lo tengan muy presente, cómo defenderse de ataques de información falsa y cómo hacerle frente a, digamos, a toda esta cantidad de cosas que se manejan en redes sociales y que no tienen como fin generar una propuesta política, sino destruir la imagen
del contrincante. Entonces la idea es que aprendamos varios tips para poder avanzar en esos temas, para poder generar información verídica, poder argumentar sin descalificar al otro y podamos llevar nuestro mensaje de manera positiva, sin destruir, sin dejar por el suelo al otro, sin calumniar al otro, sin injuriar al otro y sin destruirlo como persona o como ser ciudadano. Bueno, dejamos hasta aquí. Agradecemos mucho su valioso tiempo, su valiosa compañía y nos vamos a ver en el próximo taller. Quien les habla, Alexander Fernández de Medellín, constituyente andino por la República de Colombia, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, en Colombia. Y damos un saludo muy especial a todas las personas, líderes sociales, políticos que vienen construyendo un proceso para el inicio, la transición, para el cambio, para la nueva nación. Les deseo muchos éxitos y un feliz resto de día y nos estamos viendo en la sesión número 1, estrategias comunicacionales. Bueno, todo esto con el patrocinio de la Corporación Comunidad Andina Sudamericana CONASUR Corp y la Organización Mundial de Estudiantes. Nos vemos en la sesión 1, estrategias comunicacionales. Hasta pronto. Movimiento Social Progresista. Somos futuro.